internet tigo uksana yanap tapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanap tapampiwa, akawo kichawi uñañista yañani. Hallan sin vida al alcalde de San Javier en La Paz. El burgomaestre se encontraba junto a un grupo de concejales en la ciudad para gestionar diferentes proyectos con distintas participaciones del Estado. El reporte preliminar policial indica que el alcalde del municipio chiquitano perdió la vida por producto de un paro cardíaco. Montenegro asegura que en 8 meses se ejecutó 1.676 millones de dólares en inversión pública. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que la inversión pública y la redistribución del ingreso son los motores de la reactivación económica. Denuncian que gente de CONISUR agredió a indígenas y dirigentes del TIPNIS. Una comitiva integrada por 8 dirigentes indígenas del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure fue agredida física y verbalmente por personas presuntamente afines a CONISUR cuando se encontraban haciendo un recorrido por las comunidades para informar sobre la situación dirigencial de la subcentral indígena. Ordenan la anotación preventiva de los bienes de Calimán y su aprehensión inmediata. El abogado Omar Durán presume que el ex jefe militar ya está en Estados Unidos y que ha salido del país por el lado peruano. Pacientes con cáncer exigen la construcción de una unidad de radioterapia en Cochabamba. Señalan que ese departamento no tiene ese servicio y los afectados por la enfermedad deben viajar a La Paz para recibir el tratamiento. Los actos del 6 de agosto se realizarán en la ciudad de La Paz. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, indicó que la sesión de honor y el informe del presidente del Estado, Luis Arce Catacora, serán desde el nuevo Palacio Legislativo. Sin embargo, aclaró que sobre los actos aún hay muchos detalles que solucionar. Perciben que Evo se radicaliza a medida que su imagen se erosiona. Morales señaló que no habrá reconciliación si no se entiende su ideología y pidió procesar al expresidente argentino Mauricio Macri, entre otros aspectos. Askiro ki panay kuya kana ka may kutin preguntas niya ni kaluan ya te uli gambi kut angkas sine wala skill wala gambi te uli kuya kiptanya kun hamte ni ta kayu kamar kama kaluana may kutin pe ka ugi chawa kaya katanya ni kun hamte kaling chawa ni ka hut ya sikayang ka hamar kana kana tak pachu pe te uli gambi ako ugi chawi kun ganji asida. El 20 de marzo del 2013 ni Arequipa cuarta ola o su de COVID-19 toquito campista o alejan volta única útil hamse no te apraki mas toquet hani yo sapiti machaca restricciones ni chau na garu pas pa marcachi ni kayu kamat kamawa ya que pa chahuti un tapta una kamatu toquita y te única hasaria aquí. La justicia francesa ha anunciado este martes la apertura de una investigación por amenazas de muerte a varios diputados de la Asamblea Nacional que han apoyado las últimas medidas sanitarias del presidente Emmanuel Macron, entre ellas la obligatoriedad de vacunación para el personal sanitario y la exigencia del pasaporte sanitario para entrar en centros de cultura u ocio. Hemos entrado en una cuarta ola del virus, advertía el portavoz del gobierno,
Y aunque partimos de un número bajo de contagios, la dinámica de la epidemia es extremadamente fuerte. Constatamos que es una ola más rápida, una pendiente más empinada que todas las precedentes. Debemos hacer todo lo que podamos desde ahora para que esta ola no sea también más devastadora. Empezamos desde abajo, pero esta ola puede aumentar muy rápido y subir muy alto. El nivel de incidencia en nuestro país continúa creciendo. Ahora es de 86 por cada 100.000 habitantes, según las cifras corregidas del festivo del 14 de julio. Un aumento de casi un 125% en una semana. Un incremento de este tipo tan fuerte, tan súbito, es algo que no habíamos conocido nunca desde el comienzo de la epidemia en nuestro país. El pasado sábado, unas 114.000 personas se manifestaron en todo el territorio galo, 18.000 de ellas en París, en contra de lo que llaman una dictadura sanitaria. La multa en caso de no someterse al control del pasaporte sanitario por primera vez puede llegar a los 1.500 euros. El decreto aprobado establece la obligatoriedad de presentar el pase sanitario en lugares con aforo de al menos 50 personas, cuando antes era de 1.000. Y de la protesta al vandalismo, un centro de vacunación fue parcialmente quemado el sábado por la noche y otro atacado e inundado un día antes en el sur del país. La Agencia Europea de Medicamentos ampiwa kaulak pachata uyakbauna kunkenchea pjekoneimana koyalora unakata ukampisa kunakalaja laboratorio francés uksanginaka niaukta apsiuyak kasta koyanaka COVID-19 usudaka yukamat kamautak pachukunaka uñakibatakaraq sasinua akamat panekajia tiapraki. La Agencia Europea del Medicamento anunció este martes que ha comenzado la revisión continuada de Vitreftin, una vacuna contra la COVID-19 desarrollada por el laboratorio francés Sanofi. La decisión se basa en los resultados preliminares de los estudios de laboratorio y los primeros estudios clínicos en adultos. La vacuna Vitreftin está hecha a base de proteínas que contienen una versión cultivada de la proteína de espícula, que se encuentra en la superficie del SARS-CoV-2. Contiene un adyuvante inmunológico, una sustancia que ayuda a fortalecer las respuestas inmunitarias. La revisión continuada de la EMA permite agilizar el estudio de una posible licencia en el futuro, cuando se haya comprobado que el tratamiento con la vacuna de Sanofi cumple con los estándares de eficacia, seguridad y calidad. Otras vacunas que siguen aún en ese proceso de revisión continuada son la de la farmacéutica estadounidense Eli Lilly, la china Sinovac y la rusa Sputnik V. Gambi selain Brianica y Saliman y Anga American Guniam Toicana inundaciones, Hanol Tawineka Hajuna Wali Hajun Tapato, Kamakipan Hamar Pire, Kaham Tapua, Hang Akiana Kunkenchenia, Kunaimana, Utawinakaro, Kamaki Marcanacaro, Kamata, Mapita, Marcachina, Kahuachita, Casta Hawina Campina, Catarusara Harupayanacapataki. En Alemania, las ayudas para los afectados por las lluvias se distribuirán rápidamente y sin bloqueos burocráticos. Esa ha sido la promesa de Angela Merkel cuando visitaba una de las ciudades afectadas. La canciller también aseguró que su gobierno y los Länder recaudarán conjuntamente los fondos. La financiación será a partes iguales. Nos unimos para dar ayuda como la que hemos dado en anteriores inundaciones, aunque esta vez habrá que hacer una reconstrucción mayor que en otras ocasiones. Merkel también se refirió a las críticas que ha recibido el Servicio Meteorológico Alemán sobre sus alertas. El Servicio Meteorológico Alemán y también la Oficina Federal de Protección Civil y Gestión de Catástrofes habían emitido avisos. Esto se transmite a los distritos. Yo también hablé con el administrador del distrito sobre el asunto. Ellos hacen todo lo posible, pero por supuesto no es fácil tener una noción clara de la envergadura del fenómeno, cuando, como dijo el alcalde, no se ha tenido una inundación como esta desde hace 700 años. Según Armin Laschet, ministro presidente de Renania del Norte-Westfalia, este tipo de fenómenos meteorológicos se producirán probablemente con mayor frecuencia e intensidad en los próximos años. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral.
¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villavela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Iti unigambi selain Puriñán y Altupata marcar alcaldesa pequenchereja mairakiu mapita vacunación masiva con quintiasnia para marcar kamata marcachina caro COVID-19 usuto kaneta ku campaigns mas tokit kanencherekiu askini hama kun lagay kauna kun kencheta kisiwa takpacha vacuna su con askini hama marcachina caro purt enyataki. Por la falta de coordinación. Miren, nosotros estamos pidiendo desde hace mucho tiempo ya al ministro de Salud poder coordinar este tema de la vacunación masiva en el Alto. Lamentablemente se sigue con la tosudez de que solamente se habilitan en el tema del Hospital del Sur, en la UPEA y en los otros dos centros que ellos han habilitado. Hay gente que nosotros tenemos en el distrito 13, 11, 9, 12 y 8 que no pueden ir hasta esos lugares. Tenemos distritos muy alejados, es por eso que hemos pedido que se habiliten nuestros centros de salud. Tenemos nosotros 9 centros que pueden garantizar la cadena de frío para estas vacunas, así que nosotros exhortamos también a la viceministra Hidalgo de que de una vez pues se habiliten estos centros para poder de una vez empezar con la vacunación. Efectivamente se ha habido poca afluencia hace unas 2-3 semanas atrás, pero después de que se ha anunciado el tema de la vacunación a mayores de 18 años ha habido mayor afluencia. Eso sí, el domingo también ha habido mayor afluencia, pero aún requerimos nosotros tener mayores puntos de vacunación en las áreas alejadas. Nosotros hemos pedido 9 centros. Esos 9 centros de la ciudad del Alto cuentan con la cadena de frío para poder ser puntos de vacunación, así que nosotros solamente les pedimos coordinación. Yo creo que en estos momentos no cuenta el tema del color político ni la pugna, sino también poder hacer esta coordinación para llegar a mayor población para la vacunación. La vacunación es la única que nos va a dar inmunización y vamos a poder, por lo menos paulatinamente, volver a la normalidad. Maestro Kitja, Federación de Estudiantes Usanguinega, Altupata Margana Mayip Harakiu, Dakpacha, Yatakarika Baguna Kotopanya Pajanera, Yatakauna Karukut Casina, Ukamata Usunakan Pihani, Picatesindaku Campis, Maestro Kitja Nenja Harakiu, Aniwichikamo Hawikitiwa, Askienchu, una caja de desayuno escolar toquita, Paspa Municipio Sanguinega, Payukamarcama, una caja, una gansa de taxas, sino Kamata Yatia Paraki. Sí, durante la anterior semana también estuvimos viendo que el parámetro aún está en los 18 años y que los que se han beneficiado, al menos no en su totalidad, han sido los de la promoción. Ahora nosotros estamos con el plan de poder hacer llegar las vacunas también en coordinación, poder participar de todo este tema para el plantel secundario. Nuestra idea era un principio, ¿no?, de que se puedan vacunar a los adultos mayores y a los menores de 12 años, pero se han tomado otras medidas, entonces ahora nosotros estamos en el plan de poder llegar al plantel secundario específicamente. Para volver a clases, lo que principalmente en la FES
está proponiendo son, por un lado, los materiales de bioseguridad, por otro lado, las vacunas. Sabemos que en su totalidad no todo el estudiantado está de acuerdo en las vacunas, eso lo respetamos también nosotros, pero en su totalidad nosotros queremos que nuestros compañeros se sientan seguros al retornar a las aulas también. Lamentablemente nosotros por tercera vez ya hemos sido rechazados en la reunión que teníamos con la alcaldesa. Eso ha sido de mucha indignación para nosotros porque nos hemos informado también que hasta el momento, hasta la fecha, se va a entregar del presupuesto destinado a una canasta estudiantil como se le ha hecho en la anterior gestión y que desde ahora para adelante se va a entregar el desayuno escolar. Sin embargo, nosotros teníamos informados a un principio de gestión que todo este presupuesto se iba a destinar para aparatos tecnológicos. Hugan vivo y tuve que huyenchea cierto pata market pacha Federación de Transporte Uxanquiri que ya es como la que como aquí o anía que ya todavía pia vacunación que tocó un poco más porque yo wimpi pas serie que cuando que ya te cae hacha uta para yo que toquino campisa acá que yo ni con ganchea si me puta pacha que ya es como la que en acá poca peña para que yo una cambi ukamata han volta una cambi hani chicken just aquí. Desde 16 de julio hemos tenido un retraso, ya llevamos desde el lunes vacunando en nuestra federación. Pero sí, lo estamos haciendo también, ya que hoy día se está haciendo la inspección final de parte de lo que es el Ministerio de Salud y desde el día de mañana estuviéramos arrancando, siempre y cuando que no haya algún perjuicio más. Sabemos que también para el tema de la vacunación tiene que ser totalmente adecuado el ambiente y demás. Entonces, si pasamos esa situación hoy día, creo que ya con esa inspección estuviéramos arrancando el día de mañana. Estamos habilitando nuestra federación como primer objetivo. Segundo, va a ser seguramente los sindicatos que tienen, en este caso, consultorios médicos. Eso vamos a necesariamente también vamos a pasar con el Viceministerio de Salud para poder ya trabajar en los sindicatos. Sí, nosotros como dirigentes, cuidado se vaya a malentender, no vamos a decir esa palabra obligatorio, pero sí vamos a utilizar la palabra conciencial. Cada compañero debe estar consciente, primero también de cuidar primero a su familia, sus hijos, y segundo es el tema de los pasajeros. Por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería. Para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix. Quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas.
Cuito Unagambi, Sarana Giburiani, Altupata, Marcatpachu Gampisa, Terminal Metropolitana, Jena Kaweja, Nia, Wakunakantuk, Asirak, Kwagiban, Habats, Gobierno Municipal Sankiri, Pekinji, Nakaja, Krenja Parekiwa, Jutiri, Agosto Pasina, Kataru, Nakawina Gampe, Kalhateño, Kamatas Kinihamo, Kichuna Gampe, Kamarkara, Maki Pañetaki. La administración de la terminal está haciendo gestiones en coordinación con el sector de transportes, juntas vecinales, como también instituciones como CEGIP, CERESI, bancos también. Hay una coordinación en realidad con las instituciones como también todas las secretarías de la GAMEA. Lo que se quiere es dar seguridad a nuestra ciudadanía. Con todo el equipo se está trabajando. Estamos haciendo todo lo posible para el mes de agosto. Esperemos que se pueda hacer un inicio de actividades. Se había hecho observaciones correspondientes a la empresa se ha comprometido en subsanar, lo cual está haciendo el avance correspondiente. Estamos estimando más o menos el 50% de las observaciones, pero como menciono, la empresa aún sigue haciendo los trabajos. Eso es lo que se quiere dar, garantías a la ciudadanía. Obviamente se está haciendo gestión para que se haga un inicio de actividades. Sukigo Margansi, asambleísta Leopoldo Chuy, Markel Perejo, Campisa Mayirakiwa, gobernador, Ukamar alcaldesa, Copa Ponecaja, Paño una capa, Irakasupañapa, Chayana Kirakapañapa, Chicat Colcanica Sariñapo, Campisa, Piscina Kira, Ental Comagia, Marcachiri, Catacoyu Kamawa, campaña Tokenaja con Ganchesua y Chapapañapawa, Aruna Capa, Sino Kamata, Mayraki. Señor Santos Quispe, tiene que cumplir lo que está escrito. Nosotros hemos determinado en conjunto que el sueldo y el salario tiene que ser donado a las personas de escasos recursos y solamente 2.122 bolivianos tiene que ser para el asambleísta o para el candidato electo. Por esta razón se les llama, se les exhorta a los candidatos, a la alcaldesa, al gobernador, asambleístas y concejales a que asumamos una posición solidaria como se está haciendo desde la presidencia de Jaya. No, mira, se puede obligar por el hecho de que hay un programa que ellos lo han presentado al Tribunal Electoral. Está en el Tribunal Electoral el programa de que el sueldo tiene que ser 2.122 bolivianos. Ellos han presentado, han firmado y está en el Tribunal Electoral. No se puede prometer y al final no cumplir. O sea, estaríamos hablando de una estafa colectiva, de una estafa popular. O sea, se ha firmado, se ha presentado y se ha dicho que esto se va a hacer. Por tal razón se le exhorta a los candidatos en general a asumir una posición solidaria para que de esta manera el pueblo, como hoy hace fila, tenga el orgullo de tener autoridades electas que están cumpliendo con el pueblo. Gobierno Central, Uxangiri, Pekinchina, Gaham, Tamjarekiu, Campisa, digitalización, Ukamareki, simplificación, Gampi, Chicancheña, derechos reales, Apnacau y Dokiru, Campisa, Cuyencho, Única, Pocanchasui, Olcupata, Marcanaja, Gobierno Municipal, Uxangiri, Nakaru, Kamaraki, Marcachina, Cariutiasina, Ukamata, Gana, Nakataru, Askinjama, y Nakau, Necas, con trámites, Pojau, Necasa, Acatoquina, Askinjama, Sarias, Señapataki. Del Servicio Plurinacional de Derechos Reales. Hemos estado en diferentes puntos del país. Hoy hemos coordinado con la alcaldesa Eva Copa de acá del municipio del Alto, a objeto de hacer conocer esta propuesta técnica que va a solucionar un problema estructural que venimos arrastrando en el país, toda vez de que Derechos Reales es una institución que viene a ser regulada por una ley de 1887, la misma que no ha permitido transformar esa institución y más al contrario, ha generado un diseño institucional apto para la corrupción. Quejas, denuncias de todo el país respecto a que desde Derechos Reales se está combinando con los loteadores para lotear áreas verdes, áreas forestales, áreas de propiedad pública como áreas de propiedad privada. Operadores desde Derechos Reales que están extorsionando a los usuarios quienes demandan la inscripción de un inmueble, sustituir la actual Derechos Reales por una nueva institución que sería el Servicio Plurinacional de Derechos Reales, unir los sistemas informáticos en un solo sistema, crear un código único para los inmuebles, garantizar los recursos económicos para el órgano judicial. Cambiamos por
Equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ukamat hura kuya ganyan kaya tiwini kampi may kutim pa kalona chika suay tanaro matiuk ampi tiwini kampi kut ridas kani kapais pura sarut asiki palaya takin pisa. Hallan sin vida al alcalde de San Javier en La Paz. El burgomaestre se encontraba junto a un grupo de concejales en la ciudad para gestionar diferentes proyectos con distintas participaciones del Estado. El reporte preliminar policial indica que el alcalde del municipio chiquitano perdió la vida por producto de un paro cardíaco. Montenegro asegura que en 8 meses se ejecutó 1.676 millones de dólares en inversión pública. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que la inversión pública y la redistribución del ingreso son los motores de la reactivación económica. Denuncian que gente de CONISUR agredió a indígenas y dirigentes del TIPNIS. Una comitiva integrada por 8 dirigentes indígenas del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure fue agredida física y verbalmente por personas presuntamente afines a CONISUR cuando se encontraban haciendo un recorrido por las comunidades para informar sobre la situación dirigencial de la subcentral indígena. Ordenan la anotación preventiva de los bienes de Calimán y su aprehensión inmediata. El abogado Omar Durán presume que el ex jefe militar ya está en Estados Unidos y que ha salido del país por el lado peruano. Pacientes con cáncer exigen la construcción de una unidad de radioterapia en Cochabamba. Señalan que ese departamento no tiene ese servicio y los afectados por la enfermedad deben viajar a La Paz para recibir el tratamiento. Los actos del 6 de agosto se realizarán en la ciudad de La Paz. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, indicó que la sesión de honor y el informe del presidente del Estado, Luis Arce Catacora, serán desde el nuevo Palacio Legislativo. Sin embargo, aclaró que sobre los actos aún hay muchos detalles que solucionar.
Perciben que Evo se radicaliza a medida que su imagen se erosiona. Morales señaló que no habrá reconciliación si no se entiende su ideología y pidió procesar al expresidente argentino Mauricio Macri, entre otros aspectos. Internet tigo uxana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uxankirina kana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.